La Hora Tecnológica. Muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan siempre en este su programa La Hora Tecnológica. Como ven, quizás aquí estamos en otro espacio, en otro ambiente, porque estamos grabando con un invitado sumamente especial, sumamente interesante que se encuentra en Italia. Y por eso tuvimos que cambiar de cabina. Quizás no tenemos tanta iluminación como siempre tenemos en nuestra emisora, pero teníamos que aprovechar este invitado porque muchas personas me habían dicho, oye, tienes que invitar a esta persona porque es un crack, como dicen, esto de Node.js. Y entonces tenemos aquí a nuestro invitado que viene directamente de Italia, él está allá en Italia, Marluan Espíritu Santo, que muchos de ustedes ya lo conocen ahí en YouTube. También su curso de la Biblia de Node.js es bastante conocido también en Udemy. Muy buenas tardes, Marluan. ¿Qué tal? Hola, Pedro. Muchas gracias por esa presentación. Para mí realmente es un placer que ustedes me hayan tomado en cuenta para hacerme esta entrevista. Digamos que es mi primera experiencia en esto de las entrevistas. Y nada, vamos a dar lo mejor. Ok, entonces nosotros vamos a hablar en esta entrevista acerca de Node.js, pero queremos conocer tu experiencia, cómo te inicias en este mundo del desarrollo web, qué te motivó a iniciarte en este mundo de la tecnología. Claro, mira, por el año 2013 a mí se me había metido en la cabeza la idea de crear una red social. Y pues en ese momento yo no tenía ni idea de qué era el código, qué era la programación en general. Pero yo había encontrado por suerte un canal de YouTube de un español, no recuerdo el nombre, el cual enseñaba a hacer una red social. En ese momento era en PHP. Y bueno, pues yo hacía todo lo que el español hacía desde su pantalla. Escribía las mismas líneas de código en el mismo programa, todo a su vez. Pero yo no sabía que eso era programación realmente, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero sí sabía que era lo que me gustaba. Entonces, en ese momento yo me encontraba en Italia, inicié la carrera acá, dicho sea de paso, pero sentía como que me hacía falta algo y sentía la necesidad de volver a mi país, porque digamos que sentía que le podía sacar mucho más provecho. En ese momento estaba apenas aprendiendo el idioma y demás. Entonces, nada, me puse a investigar. Tenía un compañero que ya estaba en ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, y pues apliqué para una beca, en este caso el desarrollo de software, y pues ahí entré y el resto es historia. Al principio no me llamaba tanto la atención, tengo que ser sincero. De hecho, al principio muchos de mis compañeros eran quienes me hacían los proyectos, y como yo, digamos que me dieron una buena matemática en mi colegio, hacíamos un intercambio. Yo hacía las prácticas de matemáticas y ellos me hacían las prácticas de programación. Hasta que en un momento ya me tocó dar programación 1 y yo llegué al curso y vi que todo el mundo estaba ya haciendo calculadoras, haciendo pequeños programas y yo no tenía ni idea de hacer nada. Yo ni siquiera sabía lo que era un lenguaje de programación. Y un compañero me pasó un curso de Java en ese momento y yo soy nativo de Higüey. Normalmente cuando yo iba a Higüey, esas 2 horas yo la aprovechaba para escuchar música o ver videos en YouTube de cualquier otra cosa. Y dije un día, déjame aprovechar este tiempo para quizá ver este tutorial de Java. Y pues me encantó. Desde ese momento la programación me flechó, literalmente, resolver problemas. Y bueno, aquí estamos. Eh, Interesante, noto en ti también un gran deseo de superación porque viajar desde Higüey a Santo Domingo, y no solo eso, sino también ese deseo como de aprender. A pesar de que, como me dijiste, al inicio quizás no comprendías algunas cosas, se veía ese interés de tú seguir aprendiendo tecnología. Entonces, y en el caso de específicamente de Node.js, ¿qué te motivó a estudiar o involucrarte en el área de Node.js y darte de esa manera? Porque, como me han dicho algunos amigos, que tú eres un crack en Node.js. Me gustaría saber qué te motivó. Claro, mira, cuando yo salí de la universidad, mi fuerte realmente era C Sharp, MVC, en ese momento MVC 4, o sea, el .NET Framework. Y Angular 1, que apenas Angular es un framework de JavaScript que desarrollado por Google, en ese momento tenía su versión 1 y era vanilla JavaScript, o sea, plenamente JavaScript. ¿Qué pasa? Que cuando yo comencé a buscar trabajo, ese era mi stack, ese era mi sueño realmente, encontrar un trabajo que cumpliera con esas características, dígase C Sharp y dígase también
Angular. Lo encontré y en el transcurso me tocó trabajar con un proyecto que tenía un montón de JavaScript y yo realmente no sabía nada de JavaScript. Hasta que comencé a estudiar, me encantó. Llegó un momento que yo era front-end, a todo lo hacía con JavaScript, todo lo resolvía con JavaScript. Y pues conocí Node.js a través de un libro que compré por internet y me llamó mucho la atención porque normalmente los desarrolladores de .NET suelen usar el IDE, Visual Studio Code, por ejemplo. Perdón, Visual Studio. En ese momento no existía Visual Studio Code. ¿Y qué pasa? Que normalmente Visual Studio suele hacer una gran parte del trabajo de programación por ti. O sea, el scaffolding, por ejemplo, la creación de controllers, de las rutas, etcétera. Y casi siempre el desarrollador no se preocupa por entender qué es lo que está sucediendo detrás. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me paso a Node.js, yo siento que todo tengo que hacerlo yo desde cero. O sea, Node.js no hace nada por ti. Y bueno, en ese momento tampoco había un IDE lo suficientemente inteligente que te facilitara el trabajo. Entonces ahí yo me di cuenta de que realmente yo no sabía nada. Yo pensaba que sabía, pero realmente no sabía nada. Entonces Node es uno de esos frameworks o digamos uno de esos ambientes de desarrollo que te permiten aprender las bases del software realmente. Entonces cuando tú aprendes las bases es cuando realmente inicias a crecer. Y digamos que todo mi entorno le pasó lo mismo, mis compañeros de trabajo y pues de Node.js, 6 aplicaciones en Node.js y en este momento se convirtió en mi lenguaje principal, digamos, a pesar de que manejo otros. Interesante. Entonces, ya que queremos hablar de Node.js y esa es tu área principal, cómo tú ves el futuro de Node.js, el presente y el futuro? Realmente yo me río porque con Node.js hoy en día y desde hace mucho tiempo se puede hacer de todo, desde robótica hasta frontend, hasta backend, administrar bases de datos, machine learning, inteligencia artificial, digamos que de todo. Y esa es una de las ventajas que tiene este poderoso ambiente, porque tú, conociendo un único lenguaje de programación, como en este caso es JavaScript, puedes manejar un montón de cosas. Digamos que te puedes convertir en el famoso full stack, manejando el backend, el frontend. Y en el presente, pues, no hay que hablar mucho. Digamos que las ventajas para conseguir ofertas buenas de trabajo abundan bastantes, las de Node.js. No es que sean las mejores, porque obviamente cada lenguaje de programación se especifica en algo. Node.js es bastante bueno para el diseño de APIs, trabajar directamente con el backend, pero tiene sus límites, obviamente, donde quizás hay un Rust o un Golang que lo supera en concurrencia y demás. Pero yo, para serte sincero, yo creo que Node va a seguir escalando bastante cada día. O sea, Node tiene una comunidad que no la tienen los otros lenguajes de programación, el cual facilita bastante el desarrollo de aplicaciones fáciles, porque tú, sin tener conocimiento, digamos, de qué hace por detrás una librería, puedes descargarla y configurarla y fácilmente te ahorra un montón de tiempo ya. No tienes que hacerlo completamente desde cero. Y los frameworks modernos para su ambiente de desarrollo utilizan JS. Yo sé que Node tiene una falla en su diseño desde el 2009 con el sistema de módulos y demás, pero la verdad es que cada versión que sale mejora un montón y pues se puede esperar muchas cosas realmente. Tú sabes que una de las objeciones que siempre se le hace a Node.js es el tema del rendimiento. Por ejemplo, la gente de .NET siempre comentan, bueno, es que .NET es mucho más rápido que Node.js, a pesar de que Node.js tiene mucho más popularidad, diríamos, en cierto caso. Entonces, ¿por qué es tan popular Node.js si no tiene el rendimiento que tiene .NET? Vemos que prácticamente tiene un gran mercado. ¿A qué tú debes esa popularidad? ¿Qué se debe? ¿Qué otra cosa supera .NET, Node.js a .NET que lo hace tan popular? Mira, lo que pasa es que tenemos que saber por qué la gente dice eso. Y es que la comparación ni siquiera cabe, porque Node.js es un lenguaje de programación, o sea, JavaScript es interpretado, mientras que C# es ya compilado. Obviamente
a nivel de performance en el aplicativo final va a ser mucho mejor. Y después de Node Core, obviamente, y con cualquier otro lenguaje de programación también que se ha compilado. Sin embargo, hay muchas cosas que no solamente es eso lo que se tiene que tomar en cuenta, sino también cuando tú vas a diseñar tienes que hacerlo bien para lograr un buen performance. Entonces, un buen desarrollador de Node.js puede conseguir performance iguales o mejores a los de una aplicación en .NET, siempre y cuando entienda y sepa el lenguaje. O sea, en vez de yo cargar mi aplicación de dependencias de terceros, pues yo me voy a lo nativo y construyo mis nativos y voy a tener un mejor performance, obviamente. Y la popularidad yo diría que es porque al fin y al cabo detrás está JavaScript y la curva de aprendizaje de JavaScript es menos angosta, es decir, a una persona que viene desde cero le tardaría mucho menos aprender JavaScript que aprender quizás un lenguaje tipado como C# o como Java. Claro, aquí puede entrar un paradigma un poco confuso porque las personas dicen, no, lo ideal es que tú aprendas un lenguaje tipado para que sepas programación orientada a objetos, para que sepas los paradigmas y puedas aplicar mejores patrones de diseño quizás. Pero lo que pasa es que también es responsabilidad de quien quiera aprender, investigar cómo hacer las cosas bien. Por ejemplo, si tú combinas Node.js con TypeScript, tú no tienes nada que envidiarle a .NET, a nivel de tipado, claro. Y pues si tú aprendes de patrones y aprendes de arquitectura, puedes implementarlo exactamente igual que como se implementa en .NET y a veces hasta mucho más fácil. Suele tardar menos tú construir una aplicación en un lenguaje como JavaScript que quizás en otro, donde tienes ya que respetar el tipado estrictamente, tienes que importar un montón de clases para hacer algo, que no es que te mal, ojo, está bien, porque es la forma en que se ha diseñado el lenguaje. Pero a veces las personas optan por obtener el mismo resultado en menos tiempo, digamos. Entonces Node es bastante bueno en eso. Y el tema de los salarios, porque sabemos que muchos desarrolladores están pendientes ahí a ese tema, porque obviamente mucha gente hace el desarrollo por pasión y mucha gente lo hace por dinero. Entonces, en cuanto a los salarios, ¿qué tú entiendes? ¿Cómo están los salarios para un desarrollador en Node.js en relación a uno de .NET? Y las expectativas también de conseguir trabajo en esas áreas. Mira, yo tengo muchos compañeros que últimamente aprenden Node.js y consiguen trabajo bastante fácil, la verdad. Y es que el mercado laboral, si no te exige Node a nivel de backend, te lo va a exigir a nivel frontend, quizás con JavaScript. Y digamos que las probabilidades de tú conseguir un trabajo, por ejemplo, con Svelte, Angular, React, Vue en estos momentos, abundan. O sea, si tú te entras, por ejemplo, a Stack Overflow y revisas las ofertas de trabajo, quizás entras a otro portal, vas a ver que predominan bastantes, donde se involucra tecnología Node.js y Cloud y demás. Pero los salarios son bastante buenos, bastante competitivos, la verdad, y sobre todo cuando tú combinas ese conocimiento backend con otra tecnología o otro stack, dígase nube, dígase un poco de SRE, DevOps, que es ahí voy. O sea, no solamente es el lenguaje de programación. Y yo soy de las personas que digo, Pedro, que hoy en día, con este auge de la nube, con este auge de la computación serverless y demás, el lenguaje no es tan importante, porque al fin y al cabo, tú puedes hacer funciones en Golang, puedes hacer quizás un algoritmo en Rust y desplegarlo en la nube. O sea, no debería un desarrollador quedarse únicamente con el conocimiento de un lenguaje de programación, sino tiene que diversificarse, explorar otros mundos. Y eso exactamente es lo que te garantiza un mejor salario, o al menos te garantiza competitividad ante el mercado. Yo pienso que sí. Hay buenas oportunidades entonces en Node.js, al igual que en .NET. Entonces queremos hablar ahora también de tu experiencia en el área del desarrollo. Vemos que tú eres muy popular con este curso de Udemy, de la vida de .NET, pero vemos, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, en los ambientes de desarrollo, mucha gente te conoce, pero poco te ven. Ahora entiendo quizás por donde vives, porque no estás aquí en el país. Porque mucha gente dice, oye, pues este pana es muy duro en esto, pero no lo vemos en las actividades de desarrollo aquí en República Dominicana y nada de eso. Entonces, cuéntanos de tu curso de Udemy. ¿Qué te motivó a ti a ingresar a Udemy y crear un curso? ¿Y cómo te sientes con la acogida que has tenido por parte de la gente?
Porque muchas personas crean cursos en Udemy y no tienen esa popularidad que tú has tenido. Muchas personas dicen, bueno, crea un curso y te haces rico en Udemy o consigue mucho dinero, pero eso no es tan fácil. Tiene que haber como una conexión con la gente. Y al parecer tu curso le ha gustado mucho a la persona y vemos que es un curso de los más solicitados, este tema de Node.js. La Biblia de Node.js, ¿cierto? Sí, exactamente, la Biblia de Node.js. Mira, yo le puse, déjame comenzar por el nombre. Yo le puse ese nombre porque en ese momento yo decía en la Biblia te encuentras de todo. Y yo quería crear un curso que a una persona sin saber nada, desde cero, pueda obtener conocimientos para aplicación. Y una de mis mayores satisfacciones de haber creado ese curso es yo entrar a Udemy y leer mensajes de personas que me dicen, gracias a ti conseguí un trabajo. O Marlon, mira, me ascendieron por ver X capítulo de tu curso. O aprendí una cosa, pensar mi conocimiento, puede ganar un debate. Y mi inspiración es que a mí me encanta enseñar, a mí me encanta compartir el conocimiento. O sea, no me gusta quedármelo para mí. Y es porque yo siento que cuando tú enseñas, cuando tú compartes el conocimiento, tú aprendes doble, aprendes mucho más. Yo digo que si tú no sabes explicarle lo que tú haces a una persona, un niño de 5 años, quizás, que un niño lo puede entender, realmente no lo sabes, tienes que mejorarlo más. Y en mis antiguos trabajos yo tenía siempre la tarea de cuando estábamos atareados en algún tema, pues yo lo afianzaba el conocimiento y trataba de buscar la forma más simple de compartirlo con mis compañeros, porque sentía que podíamos avanzar más rápido en un proyecto, en grupo. Y pues yo dije, wow, déjame intentar crear un curso, y pues me fajé realmente. Dije, déjame intentar crear lo que abarque todos los temas y sobre todo que una persona que nunca en su vida ha visto código pueda tomarlo y entender, o sea, y aprender. Y pues ahí me puse a grabar. Yo había comenzado antes en YouTube y la verdad es que yo tengo un montón de contenido por grabar, pero por cuestiones de tiempo. Hace 2 años yo abrí una compañía que se llama Refactoring.io. Es una compañía que se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas innovadoras. Tenemos un grupo excepcional de personas que son dedicadas a la innovación, dedicadas a hacer las cosas como realmente se debe, porque nos gusta demostrar de que en República Dominicana hay talento, al igual que lo hay en Silicon Valley, de que podemos hacer cosas extraordinarias como se hacen quizás en California o en otra parte del mundo. Y eso me ha quitado un poco de tiempo, la verdad. O sea, ya no tengo la misma disponibilidad que antes tenía, pero las ganas siguen intactas y créeme que yo voy a sacar el tiempo para continuar. ¿Cuándo tú crees que tendría tus seguidores otro curso? Quizás la parte 2 o otro curso de algún tema interesante también de Node o también de JavaScript. Sí, mira, yo tengo, como te dije, tengo un montón de contenido, sobre todo enfocado en la nube últimamente, porque es el auge de estos tiempos. Quizá mañana, bueno, también está la inteligencia artificial y todo lo demás, que tenemos un montón de contenido y sobre todo en mi equipo de Refactoring no solamente soy yo el que enseña, hay otro grupo de profesionales igual de buenos que yo, que también tienen unas ganas enormes de enseñar. Y tenemos un proyectito por ahí, digamos que esto es una primicia, un proyectito que ya mucha gente lo sabe, que vamos a salir, digamos, con bastante contenido de aprendizaje. Y dentro de poco van a saber mucho más. Y contenido gratis para YouTube también. Tenemos planes de hacer charlas, así como estamos teniendo tú y yo 1 hora, para charlas un poquito más tipo debate, que podamos compartir por qué personas eligen una tecnología, por qué no es bueno esta, cuáles son los auges, por qué no son buenas montarse en las olas de tendencias, qué tan rápido pasan. Y bueno, digamos que sí, que pueden tener esperanza de que viene nuevo contenido. Oye, cuando anunciamos que te íbamos a entrevistar, muchas personas dijeron la pregunta más o menos que querían que te hiciéramos. Y una de esas era del tema de la inteligencia artificial y el debate que ha surgido en si la inteligencia artificial va a quitar trabajo o va a potencializar el trabajo que ya se hace, si va a ayudar a los desarrolladores o le va a quitar trabajo a los desarrolladores. Y no solo a los desarrolladores, también a los de otras áreas de la tecnología. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que la inteligencia artificial está quitando trabajo? No, o sea, depende. Yo diría que la inteligencia artificial ha sido una de las herramientas más importantes que ha podido tener la humanidad en los últimos tiempos. Y sobre todo para todo trabajo que involucra grandes cantidades de procesamiento de texto.
por ejemplo, en el software, al fin y al cabo, nosotros escribimos código, pero el código es texto. Por lo tanto, por eso han surgido bastantes herramientas y por eso tú entras ahora mismo a ChatGPT y le dices que te haga una API en Nest.js o en Golang y te la va a hacer mucho más rápido que un humano en cuestiones de segundos. Pero yo no creo que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Sin embargo, creo que es responsabilidad de nosotros los desarrolladores, los profesionales del área de IT, que podamos aprender a entender cómo funcionan esos algoritmos, a entender cómo podemos aliarnos con ChatGPT y sobre todo qué tanto provecho le podemos sacar. Por ejemplo, un desarrollador en Node.js que tome mi curso, una persona que no sepa y tome mi curso ya tendría el conocimiento necesario para comunicarse con las APIs de ChatGPT y hacer chatbots. Hacer, que dicho sea de paso, recientemente hemos liberado una librería de WhatsApp en Node.js precisamente, la pueden ver en el perfil de GitHub de Refactory, que va a tener integración con inteligencia artificial para permitirle a los desarrolladores crear chatbots inteligentes de una forma más fácil y de una manera mucho más simple también, un poco más escalable. Pero en resumen, Pedro, para no salirme del tema, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Quizás reemplace a aquellos desarrolladores que se conforman o dicen que ya lo saben todo, pero no, es una herramienta enorme y yo creo que es más lo positivo que se le puede sacar que lo negativo. Muy bien, entonces me pareció bastante interesante lo que dice sobre la inteligencia artificial, porque es un temor ahora mismo de muchos desarrolladores, de mucha gente involucrada con la tecnología. Entonces, otra pregunta también que nos dijeron que te hiciéramos es este tema de cómo le conviene más a una persona trabajar desde Latinoamérica o emigrar hacia Estados Unidos en el área tech. Mira, yo hice un tweet hace muchos tiempos que la gente digamos como que estuvo de acuerdo conmigo, y es que yo creo que de momento hay una famosa fórmula mágica, que es trabajar para un país primermundista desde un país tercermundista. Es decir, trabajar desde República Dominicana para una potencia como Estados Unidos, una potencia como Europa, donde tú puedas obtener un mejor salario en una moneda que, digamos, te ayude a combatir la inflación de tu país. Entonces, eso depende realmente, porque en los casos, los trabajos en República Dominicana que se comparan con quizá otro país, pero hay algunos que pagan bastante bien. Entonces, digamos que todo dependerá realmente de la visión que ese desarrollador tenga, o ese profesional, porque no solamente a los desarrolladores, al personal de IT en general. Pero si tú me preguntas a mí, yo recomiendo realmente estar en Punta Cana, en una playa, trabajando para una buena empresa de Estados Unidos. Pero en tu caso parece que fue diferente, porque tú vives en Europa y has tenido éxito, incluso no estando en un país tercermundista, estando allá. Sí, mira, realmente yo vivo en República Dominicana. Yo tengo un tiempo residiendo acá en Italia, porque tengo mi familia acá, pero realmente yo vivo en República Dominicana. Y cuando yo vine acá, yo tenía trabajos remotos, obviamente, pero lo había conseguido desde República Dominicana. Entonces, sigo trabajando para las mismas empresas, estando aquí en Italia, pero funcionaría en cualquier parte del mundo, digamos. Ok. ¿Y qué tú le recomendarías a esa persona que nos estarán viendo? De cuáles son las mejores estrategias que ellos pueden usar para perfeccionar su conocimiento, no solamente en JavaScript, en Node.js, aunque sabemos que muchas personas de tus seguidores son de Node.js, por eso te siguen. Pero en el caso de Node.js, ¿qué tú le recomendarías que ellos hicieran para perfeccionar ese conocimiento, para dar ese paso de junior a senior? Mira, independientemente del lenguaje de programación, del framework o del trabajo que tenga una persona, tiene siempre que preocuparse por entender el cómo y no el qué. O sea, el cómo lo hace y no el qué hace. Yo creo que eso es lo que realmente te hace un buen ingeniero. En tener esa curiosidad interna que te permite cuestionarte las cosas y poder entender cómo funcionan para tú entonces replicar eso ya en futuros proyectos
o en futuras creaciones o innovaciones que se quieran hacer. Y también hay muchas cosas, porque si tú te vas a los libros te recomiendan patrones de diseño, por ejemplo. Pero no siempre aplicar un patrón de diseño es la mejor práctica. Hay ocasiones donde tú aplicar un patrón de diseño rompe completamente con la lógica de tu negocio. Entonces, la idea es entenderlo, para qué funciona, qué problema resuelve y saber cuándo aplicarlo. Y ahí está la diferencia. Si tú quieres ser bueno en Node.js, tienes que aprender las bases. Si tú quieres ser bueno en .NET, tienes que aprender las bases, es decir, C#, por ejemplo, o Node JavaScript. No se puede pasar a un framework directamente y ser bueno. Con toda sinceridad, tú vas a resolver problemas, pero cuando tú tengas un error que tenga que ver con el core del framework, pues vas a tener que pedir ayuda o posiblemente pases trabajo y días investigando. Pero si ya tú eres bueno en la base, no importa el framework. Por eso era que te decía, en mis tiempos, cuando yo estaba aprendiendo JavaScript, estaban todas las semanas, Pedro, salía un framework nuevo, todas las semanas. Y yo me preguntaba, caramba, ¿pero cuál es? O sea, ¿será Angular? ¿Será Vue? Pero ¿qué pasa? Que yo era bueno en JavaScript y a mí me encantaba JavaScript. Y no importa el framework que saliera, yo lo dominaba igual porque yo conocía la base. Me pasó con C# también. Yo primero aprendí C#. Me encanta, por cierto, el ambiente de .NET. Y luego pasé ya entonces a MVC, luego pasé a .NET Framework, .NET Core, etc. Pero tú tienes que conocer la base. Entonces, ese es mi consejo. O sea, aprendan las bases siempre, los conceptos, pregúntense entender cómo funcionan las cosas, no solamente preocuparse, eso funciona y ya. Hay veces donde hay que hacerlo así, pero siempre es importante entender y evitar las deudas. Muy bien, muy bien. En una ocasión incluso estuvimos comentando esta parte de cómo mucha gente, tú ves que se van involucrando siempre con un framework que sale nuevo. Y esa tendencia, lamentablemente, que muchas veces lo que lo hace es que lo estancan, a veces hasta se decepcionan de seguir con la programación y el desarrollo. Ya para ir finalizando, porque sabemos que hay muchos temas que podemos tocar contigo, y te agradecemos que haya hecho el esfuerzo de darnos esta entrevista, a pesar de la distancia, diferencia horaria y las diferentes ocupaciones que tienes. Me gustaría ir terminando con una pregunta sobre este tema de los bootcamps. Vemos que muchas personas creen que hacer un bootcamp ya lo hacen, terminan y van a conseguir un trabajo de $3,000. Lamentablemente se decepcionan cuando ven que lo que tú dices. En muchos casos el bootcamp es relacionado con un framework y no conocen el lenguaje de programación a profundidad que está detrás de ese framework. ¿Qué tú entiendes sobre los bootcamps que están bastante de moda hoy en día? Bootcamp de una semana y ya tú puedes conseguir, ya tú puedes ser un senior. ¿Qué tú me puedes contar de eso? No, mira, eso es como los videos en YouTube que tú ves que dicen JavaScript en 100 segundos, Python en 3 horas. Cómo convertirte de from zero to hero, por ejemplo, que se suele utilizar mucho, en X cosa. Y realmente no funciona. El ser humano, la mente del ser humano no funciona si no está diseñada para aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Porque, ¿qué pasa? Mira, puede ser que tú aprendas lo básico, la sintaxis de un lenguaje o lo que sea, el algoritmo de cómo funciona, pero la experiencia que se necesita para que tu cerebro procese eso y entienda cómo funciona, cómo aplicarlo, cómo resolver problemas con eso, no se adquiere en horas, no se adquiere en días. Eso se va tomando en cuenta ya con la experiencia. Ahora bien, yo no estoy en contra de los bootcamps. De hecho, en Refactoring hemos hecho bootcamps y hemos obtenido bastantes resultados en personas que son, por ejemplo, vacantes de pasantes que se convierten, aprenden bastante rápido, pero no por sí solo. Hay que acompañarlo de proyectos reales donde la persona que hizo ese bootcamp entienda cómo puede utilizar ese conocimiento, cómo lo puede emplear. Entonces, lamentablemente el caso no es tan fácil como para tú hacer un bootcamp de una semana y ya ser senior y comenzar a ganar $5,000. Lamentablemente el caso no funciona. Si hay personas que tienen un montón de suerte, quizás se les sale bien, pero normalmente lo ideal es que se profundice el conocimiento, se lea bastante, hay que leer muchos libros, hay que hacer tutoriales. Las personas aprendemos de diferentes formas. Hay gente que aprende por podcast, escuchando. Otras personas aprenden a través de tutoriales, otras personas aprenden leyendo libros o artículos.
tú tienes que intentar descubrir cuál es la mejor forma para tú aprender o cómo tu cerebro le agrada más y comenzar a profundizar sobre lo que te gusta y saber elegir bien. Si realmente lo que te gusta es Node.js, pero ok, el backend, el frontend, programación móvil, inteligencia artificial, análisis de datos y profundizar en eso. Y eso es lo que te va a hacer realmente un senior. No decir en mi currículum que tengo 10 años de experiencia en Node.js en X sitio. No, sino la práctica. Aprender a resolver problemas. Eso es lo que realmente te hace bueno. Excelente. Entonces, ya para finalizar, nos hablaste de Refactory, nos dijiste que vas a anunciar próximamente algunos detalles. Si tú puedes contarnos algo más, siempre y cuando no te perjudique o algo, y que nos pueda decir cómo las personas que estén interesadas también en aprender con ustedes, contigo y con tu equipo, cómo te pueden conseguir también, no solamente en Udemy, si quieren en otros lugares. Las personas que quieran saber más sobre refactoring y las empresas sobre todo pueden entrar a refactoring.do y van a ver ahí toda la información en nuestro website. Pero aparte, refactoring tiene una misión con la sociedad desde el día en que nació y todos sus líderes estamos de acuerdo con eso, y es que el conocimiento hay que compartirlo, hay que enseñarlas a las empresas dominicanas, a las empresas extranjeras de cómo realmente se diseña el software, cómo realmente se deben construir las cosas. Y nosotros hemos hecho varias charlas, Pedro. Algunas de ellas pueden ver ahí las fotos en las redes sociales, donde nosotros somos evangelistas de ciertas tecnologías y de ciertas buenas prácticas que las personas pueden ir aprendiendo y ya como que encaminándose para seguir aprendiendo por sí solo. Y lo que te puedo adelantar es que nosotros tenemos, digamos, tipo una academia, tenemos un plan ya trabajando hace varios meses donde las personas van a poder contar con asesorías online, con varios cursos, contenido en YouTube sobre todo, o sea, no solamente es para las empresas o quizás personas que tengan que pagar, vamos a brindar un montón de contenido gratuito, como te mencionaba, donde vamos a hacer charlas, a invitar personas a debatir diferentes temas que sean realmente útiles para lo que hoy en día se vive, porque quizás yo enseñarte cómo funciona un core o cómo funcionan las bases de Node.js, eso tú lo puedes aprender en un libro o lo puedes aprender en un tutorial. Ahora, enseñarte qué tú puedes construir con Node.js o cómo sacarle provecho en cierta área o cómo crear una granja de microservicios, por ejemplo, para tú crear un e-commerce que esté a la vanguardia y te permita ser sostenible y escalable y sobre todo pagues solamente por lo que usas. A eso es que apostamos realmente. Entonces, sí, esperen contenido en el canal de Refactoring de YouTube, esperen contenido en mi canal, esperen contenido en el mismo sitio de Refactoring con laboratorios y nada, a la orden siempre. Entonces, muchas gracias por darnos este tiempo. Sabemos, como dijimos, tiene muchas ocupaciones, pero en realidad te agradecemos mucho y queremos invitar a nuestros amigos que te busquen ahí tu curso de Udemy, los que todavía quizás no se han inscrito, que te puedan buscar en Udemy en la Biblia de Node.js. Y he recibido bastante buenas recomendaciones de las personas que han hecho el curso y también de personas que te conocen o han tenido algún contacto contigo y con lo que tú haces. Y sabemos que eres un crack en esto de Node.js. Entonces, esta entrevista estará saliendo en nuestro programa La Hora Tecnológica aquí en Santo Domingo, 1200 AM y La Romana 105.5 FM. Y también la vamos a colocar en nuestro canal de YouTube. Realmente invitamos a las personas que te sigan ahí en Twitter. Vemos también que a veces compartes alguna información en Twitter. Por ahí también tratamos de localizarte. La única red social que yo utilizo es Twitter. Pueden ponerse en contacto conmigo por ahí. Comparto mucho contenido de tecnología, abro debates a cada rato. Y yo creo que Twitter, si tú sigues a las personas indicadas, obviamente, y sigue el contenido indicado, es una red social que puedes aprender bastante. Hay muchísimos hilos interesantes y nada, pueden contactarse conmigo por ahí o por correo, como gusten. Excelente, entonces, cuando esté por aquí algún día, esperemos que pase por la emisora y compartamos un poquito contigo sí, en persona. Te dejaré saber inmediatamente, no lo dudes. Muchas gracias y de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Como te dije, muchas personas me habían dicho, oye, invita a este pana. Quise traerte en persona, pero vi que fue difícil. Pero por lo menos estuvimos conversando a distancia. Entonces, realmente, muchas gracias. A ti, Pedro. Muchas gracias y saludo a todos. La Hora Tecnológica.